Querido Dios y Padre que estás en los cielos, santificado y glorificado sea por siempre tu santo nombre. Estamos aquí reunidos, un grupo de tus hijos, Señor, en este recibimiento de tu santo sábado por tu sol, puesta del sol, para adorarte, para louvar tu santo nombre, para darte gracias porque eres nuestro Dios y Rey, nuestro Creador, nuestro Redentor, nuestro Salvador. Gloria a Dios Padre, gloria a Dios Hijo, gloria a Dios Espíritu Santo. Damos gracias a las tres personas de la divinidad, eternas, separadas, distintas, con personalidad propia, llenos de amor, de misericordia y de santidad. Ustedes son dignos de toda honra, gloria y louvor. Amén. Doblamos nuestras rodillas en señal de reverencia y damos gracias una vez más por la vida, por la salud, por la esperanza de la vida eterna, por la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo derramada en la cruz del Calvario, pero intercediendo en nuestro favor hoy en el santuario celestial del cielo. Santuario celestial, lugar santo, lugar santísimo, haciendo esa obra de purificación de nuestras almas, limpiarnos de todo pecado. Pedimos vuestra presencia dirigiendo nuestras vidas y también este estudio. Damos gracias a Dios por todos sus favores, por todas sus misericordias. No somos dignos, pero estamos aquí contentos de poder adorarles porque dignos son de toda honra, gloria y louvor. Todo esto lo pedimos por los méritos y la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén y Amén. 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 Muy buenas noches, apreciados hermanos. Siéntanse abrazados cada uno de ustedes, apreciados amigos, personas que nos están acompañando en este momento en la sala de Zoom, pero también a todos nuestros hermanos en la fe, aquí en todo el continente americano, Norteamérica, Estados Unidos, Centroamérica, México, países centroamericanos y América del Sur, especialmente en Colombia, Perú. Tengo entendido también hay hermanos en Argentina, aquí en el Brasil, nosotros como representantes, y también hermanos en Europa, especialmente en España y en Portugal. Entonces, Dios tiene presencia a través de su pueblo en todas partes del mundo, con este mensaje, el mensaje del tercer ángel, que es un mensaje de justificación por la fe. Y el día de hoy hemos preparado para honra y gloria de nuestro Dios un estudio importantísimo relacionado con una doctrina fundamental del adventismo, el santuario, y la eliminación del pecado a la luz de la palabra de Dios, precisamente estudiando esta doctrina. ¿Seremos salvos con pecados? ¿Qué dice la palabra de Dios? Y lo que el santuario enseña respecto de la expiación completa del pecado y la salvación. ¿Por qué? Porque hay mucha confusión el día de hoy, especialmente en el mundo cristiano, incluida la iglesia corporativa adventista en estado de apostasía, la cual considera que la expiación se completó en la cruz del Calvario. Simplemente allí se completó y es disminuida la eficacia de la segunda parte del ministerio de mediación e intercesión y juicio por parte del sumo sacerdote nuestro Señor Jesucristo. Nosotros a través de la palabra de Dios queremos explicar, queremos aprofundar para honra y gloria de su nombre todo este conocimiento que Él nos ha brindado, que hemos recibido de los pioneros adventistas. Ahora, este estudio no se limita únicamente
a los adventistas del séptimo día. Y no me refiero a la organización, me refiero a todos aquellos que mantienen los principios bíblicos, las 7 columnas de la fe bíblica, esas verdades puras que fueron descubiertas, que fueron reveladas por nuestro Señor Jesucristo, por nuestro Dios, a esos pioneros que esperaban la venida de Cristo allá por los años 1800, a partir de 1830, 1844, esperaban la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y hoy tienen entrada, tenemos luz, porque heredamos ese conocimiento que tiene que ser proclamado, verdades bíblicas y del espíritu de profecía que tienen que ser proclamadas con voz de trompeta, con voz de ángel, anunciando la venida de nuestro Señor Jesucristo y también el debido preparo que debemos tener para recibir el manto de justicia de nuestro Señor Jesucristo en nuestras vidas y también proclamar con poder la salvación a través de la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a comenzar entonces nuestro estudio sin más preámbulos. En la palabra de Dios vamos a encontrar base bíblica para este estudio en Mateo capítulo 1, verso 21. ¿Qué dice la palabra de Dios respecto a la salvación y a la eliminación del pecado? Mateo 1:21 dice: y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Significa que nuestro Señor Jesucristo nos salva por su sangre preciosa. ¿De qué? ¿Cómo es que salva Cristo a su pueblo? ¿Cómo es que salva Cristo a sus hijos? Por medio de su sangre. ¿Pero qué? Salvándonos del pecado, de nuestros pecados. Y sabemos que pecado, por definición bíblica, es transgresión de la ley. Primera de Juan, capítulo 3, verso 4. En Juan, capítulo 1, verso 29, vamos a encontrar un pasaje que cuando tal vez no conocíamos la palabra de Dios a fondo, no entendíamos qué significaba exactamente. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y llegamos a comprender por la palabra de Dios que el Cordero de Dios era ese símbolo utilizado en el Antiguo Testamento, en la liturgia, en el ceremonial de la purificación del pecado, de la reconciliación de los hombres con Dios, de la gracia, de la misericordia de Dios. Llegamos a entender que ese corderito simbolizaba al Mesías que iba a venir a morir por nuestros pecados, reconciliando a la raza humana, al hombre con Dios. ¿Por qué? Porque el pecado causa separación. El pecado nos separa de la presencia santa de Dios, de su pureza, de su amor, de su benignidad. Son los pecados los que nos separan de Dios. Dios no puede convivir con el pecado. Por eso es que Él tiene una fórmula, un medio para poder limpiarnos, para poder acercarnos nuevamente en santidad. Primera de Juan, capítulo 3, capítulo 3, desde el verso 4, perdón, hasta el verso 9. Voy a leer, aquí hubo un error, no coloqué bien los versículos, pero es desde Primera de Juan, capítulo 3, desde el verso 4 hasta el verso 9. Dice la palabra de Dios: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. La palabra de Dios es muy clara al respecto. Pecado es infracción de la ley. Y nosotros sabemos que la ley de Dios es una ley espiritual.
Hay personas que dicen, sí, pero pecado es solamente los actos, no los pensamientos. Tiene que incluir también una definición mayor. El pecado es mucho más que eso. Pero la palabra de Dios es clara, es clarísima. Infracción de la ley, sea en pensamientos, sea en palabras, sea en actos, porque la ley de Dios es espiritual, es un reflejo del carácter bendito de Dios, es un trasunto de su carácter, una manifestación de su ser. Verso 5 dice, y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados. ¿Quién? Nuestro Señor Jesucristo. Y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él, que dice la palabra de Dios, no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Entonces la palabra de Dios nos dice que todo aquel que está en Cristo, que permanece en Cristo, no peca. Estamos hablando de comunión, sometimiento de nuestra voluntad. No un simple relacionamiento como hoy el mundo evangélico, el mundo cristiano, incluido adventista, hace énfasis, que tenemos un relacionamiento con Dios, una relación de amor, una relación de paz, ¿no? Como si fuese un sentimiento, pero el amor de Dios es la manifestación de su ser, es un principio divino. Hijitos, verso 7, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios, ¿es cierto? El nuevo nacimiento, no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. Así de simple, así de sencillo, así es de poderosa la palabra de Dios. Y no puede pecar porque es nacido de Dios. Entonces, quien nace de Dios puede pecar, apreciados amigos, apreciados hermanos. La palabra de Dios es clara. Voluntariamente no podemos pecar. ¿Por qué? Porque hemos nacido de Dios. Podemos cometer, sí, faltas, podemos cometer por ahí un pecado en forma involuntaria, pero no el cristiano convertido, el cristiano genuino, que ha experimentado el nuevo nacimiento a través del Espíritu Santo, no practica el pecado, no convive con él, no se habitúa a él, no llega a formar parte de su carácter, porque a través del poder de la sangre de nuestro Señor Jesucristo ha hecho un lado el pecar, ha hecho un lado el pecado. El poder de la sangre de Cristo es grandioso para eliminar el pecado de nuestras vidas. Aquí tenemos el plano del santuario terrenal indicado por Dios a Moisés allá en el desierto del Sinaí, pero que era un modelo del verdadero, basado en el verdadero modelo que se encuentra allá en el cielo. ¿Y qué características tenía este santuario terrenal, este tabernáculo que era un conjunto de piezas de madera, de metales preciosos y una serie de mobiliarios y utensilios? Estaba dividido en tres partes básicamente. El atrio o patio, donde se encontraba el altar del holocausto al lado derecho, el lavacro, que era un lavatorio grande, una vacía gigante de agua en la cual se lavaban los sacerdotes antes de poder ingresar al templo mismo, compuesto en dos secciones, en dos áreas, el lugar santo y el lugar santísimo. En el lugar santo encontramos tres muebles principalmente, tres muebles. El primer mueble es la mesa de los panes de la proposición con dirección norte. Al sur, el castizal de oro o el candelabro de 7 brazos.
y al frente, al lado oeste, en dirección oeste, el altar del incienso o incenciario. Y transponiendo el velo se encontraba el arca de la alianza, que contenía las tablas de los 10 mandamientos entregadas por Moisés, por Dios a Moisés, y a su vez una vasija, un recipiente conteniendo el maná que caía del cielo, el alimento que Dios proveyó para su pueblo durante 40 años, y la vara de Aarón que reverdeció. La entrada al santuario era desde el lado este, dando la espalda al nacimiento del sol. Y esto era característico. Esto era no fue por acaso, no fue por casualidad. Esto fue premeditadamente establecido por Dios para dar la espalda a la adoración del sol que se practicaba en todo el mundo de ese tiempo. Aquí oficiaban solamente los descendientes de Aarón. Los hijos de Aarón y sus descendientes actuaban como sacerdotes y sumos sacerdotes. Solamente ese linaje podía oficiar como sacerdotes. Esto era un privilegio concedido por Dios a el hermano de Moisés, Aarón. Este es conocido como el sacerdocio levítico. Y esto es una sombra, un reflejo de lo que iba a ser el sacerdocio celestial. Pero el sacerdocio celestial tiene características importantes. No solamente iba a ser un sacerdocio en la parte propiamente dicho de la intercesión, de la mediación entre los hombres, entre Dios y los hombres, sino también que representaba un linaje, un reinado, el reinado, por un lado, un reino sacerdotal representado por nuestro Señor Jesucristo. Entonces, esta orden es conocida como la orden de Melquisedec. El sacerdocio levítico era un sacerdocio terreno y la orden de Melquisedec era la orden a la cual nuestro Señor Jesucristo pertenece. Dios, en este caso rey, por un lado, pero también sumo sacerdote de Dios Altísimo, representante de Dios, representante de los hombres delante de Dios. Amén. Vamos a ver qué comenta la profeta de Dios, la señora Elena de White, al respecto, porque el pueblo de Dios tiene profeta. Y este don ha sido concedido a esta señora Elena de White, que escribió muchos libros, escribió muchas páginas conteniendo revelación divina, conteniendo mucha luz que aprofunda el conocimiento del plan de salvación de Dios para el hombre. Este conocimiento, lógicamente, ha sido verificado, no se contradice, exalta a nuestro Señor Jesucristo como nuestro único Señor y Salvador y Redentor, por un lado, y está en armonía, está en armonía. Esta señora fue sometida a una serie de avaliaciones para verificar que efectivamente es una profeta de Dios. Sus escritos guardan perfecta armonía y relación con la palabra de Dios. Y el don profético está sustentado en la palabra de Dios. El pueblo de Dios siempre iba a tener profeta. Ahora, con esto no estoy diciendo de que qué va a pasar entonces con todas las personas de las otras iglesias y denominaciones. En primer lugar, el pueblo de Dios no es una organización ni es una denominación.
son todos los hijos fieles de Dios que guardan sus mandamientos, los enseñan, los practican. El pueblo fiel de Dios es la iglesia de Dios distribuida en todo el mundo. ¿Qué dice el espíritu de profecía respecto del santuario terrenal y su relación con el santuario celestial, que es el modelo del cual fue copiado? El esplendor incomparable del tabernáculo terrenal reflejaba a la vista humana la gloria de aquel templo celestial donde Cristo, nuestro precursor, ministra por nosotros ante el trono de Dios. La morada del Rey de Reyes, donde miles y miles ministran delante de él y millones de millones están en su presencia, Daniel 7:10. Ese templo lleno de la gloria del trono eterno, donde los serafines, sus flamantes guardianes, cubren sus rostros en adoración, no podía encontrar en la más grandiosa construcción que jamás edificaran manos humanas, más que un pálido reflejo de su inmensidad y de su gloria. Con todo el santuario terrenal y sus servicios revelaban importantes verdades relativas al santuario celestial y a la gran obra que se llevaba allí a cabo para la redención del hombre. El conflicto de los siglos, página 466. Habíamos dicho que el pueblo de Dios tiene profeta, pero únicamente la palabra de Dios nos puede indicar las características de los profetas verdaderos y también de los falsos profetas. La palabra de Dios nos revela esas características. Y para encerrar este comentario, la señora Elena de White fue sometida a verificación si efectivamente ella correspondía a ser una profeta verdadera. Y efectivamente nosotros creemos que esto se cumplió, este don profético en la señora Elena de White. El pueblo de Dios tiene profeta para el tiempo del fin y está manifestado a través de sus escritos en concordancia con la palabra de Dios. Entonces vamos a continuar nuestro estudio. Antes quería tocar un poco al respecto del legado de los pioneros adventistas. Ellos nos legaron mucho conocimiento, mucho estudio, basado en la palabra de Dios y también en el espíritu de profecía. Este legado es importantísimo. ¿Por qué? Porque aprofunda el conocimiento sobre el santuario y el plan de salvación. Y aquí, por ejemplo, tenemos en una reunión en la década de 1880, tenemos aquí algunos pioneros destacados, importantes, como por ejemplo el anciano John Norton Loverock, aquel que escribió el libro, que destaca el libro, El Gran Movimiento Adventista. Alonzo T. Jones, también otro destacado exponente en ese tiempo, escritor talentoso, editor muy importante también en ese tiempo. Stephen Haskell es el tercero. Aquí podemos ver en la foto Stephen Haskell en el círculo. Y en el cuarto círculo tenemos a Elliot Joseph Waggoner. Todos ellos destacados escritores, pastores, que dejaron un gran legado para nosotros. Dos de ellos, infelizmente, se apartaron posteriormente de la fe verdadera. Y esto nos da una lección. Esto nos muestra una lección. Podemos tener todo el conocimiento, toda la sabiduría de Dios en algún momento, pero si nos apartamos, corremos el riesgo de perdernos. Solamente Dios sabe quién se va a poder salvar, quién se va a perder. No nos corresponde a nosotros juzgar, pero en el tiempo que ellos escribieron estos libros, lo hicieron bajo la dirección, bajo la guía de Dios y supervisados también por la profeta de Dios.
En ese tiempo ellos eran fieles, en el caso de Alonzo T. Jones y L. Joseph Waggoner. Tenemos también aquí otras fotos antiguas, una profeta inspirada y ancianos iluminados, la intitulé. Tenemos aquí retrato de los pioneros adventistas, tenemos aquí a la mensajera de Dios, Ellen White, tenemos al heraldo del gran movimiento adventista. No estoy refiriéndome a una iglesia de denominación porque no existía en ese tiempo, que en 1833 comenzó a predicar al respecto de la venida de Cristo y desentrañó las profecías de Daniel y Apocalipsis. Estamos refiriéndonos a Guillermo Miller, tenemos a Thiago White, Urias Smith, tenemos a John Harvey Kellogg, un doctor muy renombrado posteriormente, que practicó la reforma pro salud. También él tiene una historia muy en particular, no la vamos a tratar ahora. Tenemos aquí a Joseph Bates, la mensajera de Dios. Tenemos también a Hiram Edson, John Norton Lovelock, Stephen Haskell y J.N. Andrews. Aquí tenemos una foto, por ejemplo, vamos a ver aquí, sí, es el pastor Haskell predicando en el funeral de Elena de White. Estos eran pastores, pastores consagrados, pastores humildes, autodidactas. No estudiaron en grandes institutos, universidades, donde recibían títulos, maestrías, doctorados, postdoctorados, ni eran engreídos, ni eran soberbios. Era gente humilde que tenía mucho conocimiento, mucha consagración, lo cual es algo digno de poder emular, de que nos sirva como ejemplo. Tenemos al pastor Haskell aquí con su esposa Hetty. Tenemos aquí en la parte inferior izquierda a John Norton Lovelock, el pastor Stephen Nelson Haskell y al expresidente George Butler, presidente de la Conferencia General, especialmente de 1888 en el Congreso de Minneapolis, donde hubo una gran confrontación teológica allí, tuvo mucha repercusión sobre el movimiento, sobre la iglesia adventista de ese tiempo. ¿Por qué? Porque se predicó con poder el mensaje de Cristo, el mensaje de la justificación por la fe. Pero hubo voces que se opusieron, algunas voces se opusieron a ese mensaje en ese tiempo. Esto es parte de la historia del pueblo adventista que deberíamos conocer. Y no solamente nosotros, sino todas las personas, todas las organizaciones. El movimiento adventista era una segunda reforma protestante. La iglesia adventista que nació de ese movimiento, representa en sí la segunda reforma, al igual que en el tiempo de Lutero. Es una segunda reforma protestante porque muchas verdades fueron reveladas. Infelizmente, las iglesias y otras denominaciones evangélicas, protestantes de ese tiempo, no aceptaron el mensaje de los tres ángeles, no aceptaron los 7 pilares de la fe. Por eso es que nosotros debemos seguir levantando este mensaje. No estamos alentando a formar una organización y mucho menos registrada con el Estado, sino a proclamar el verdadero mensaje de la palabra de Dios y del espíritu de profecía. Aquí tenemos por otro lado la galería de la decepción. Estos no son iluminados, son asalariados, nubes sin agua, náufragos de la fe, herederos de la apostasía doctrinaria de 1957. Una de esas enseñanzas es que la expiación se completó en la cruz,
Pero nosotros sabemos que no es así. La palabra de Dios no enseña eso, sino que la expiación se completa en el lugar santísimo del santuario celestial. Y nosotros estamos viviendo en ese día antitípico, en el cual el pecado será erradicado totalmente del universo, de aquí de la tierra, y también el pecado de nuestras vidas. Vamos a basarnos principalmente en el libro La cruz y su sombra del pastor Stephen Haskell, a quien ya habíamos presentado. Él fue uno de los últimos pioneros de primera generación que murió en 1922. 2 años después murió el pastor John Norton Loverock. La profeta de Dios murió en 1915. Y ya la iglesia adventista ya se encontraba esa organización en apostasía, ya se encontraba alejándose de los principios bíblicos, uniéndose a los métodos de educación mundanos, terrenos, a las acreditaciones de enseñanza y también a reunirse ecuménicamente. Esperaron que mueran estos señores y, como se dice, hicieron fiesta, porque allí esos pseudo pastores, que no son pastores con el don divino, sino simplemente son titulados, ordenados por hombres, ellos se apartaron para llevar a la debacle y a la perdición posteriormente. Ya estaba en ciernes, ya había comenzado la apostasía inicial, la apostasía alfa, para dar pie luego a lo que nosotros conocemos como la apostasía omega a partir de 1957. Eso ya ha sido tratado en estudios en este canal por nuestro hermano Carlos. Este servidor también lo hemos comentado en algún momento. Y ahora vamos a centrarnos un poquito más en la ofrenda por el pecado. ¿En qué consistía la ofrenda por el pecado? Este es un ceremonial que se realizaba en el santuario terreno, prefigurando la labor que iba a hacer nuestro Señor Jesucristo allá en el lugar santo, primeramente del santuario celestial, y posteriormente en la obra de expiación, eliminación completa del pecado en el lugar santísimo del santuario celestial. Queremos decir que el sacrificio de animales no tenía poder para limpiarnos del pecado, no tenía poder para purificar la vida de las personas de ese tiempo. Pero las personas, al poder someterse a este ceremonial, poder practicarlo de acuerdo a los principios bíblicos establecidos en ese tiempo, veían al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por fe en la palabra de Dios, por fe en ese Mesías, en ese Cordero de Dios que iba a venir a morir por los pecados de la humanidad. Ellos anticipaban por fe a ese Salvador, a nuestro Señor Jesucristo. Y no solamente eso, sino la segunda fase de su ministerio en este caso su ministerio sumo sacerdotal. Jesús como mediador, Jesús como intercesor, Jesús como sumo sacerdote. La ofrenda por el pecado. En ninguno de los tipos era el adorador individual llevado a sentirse tan cerca del servicio del santuario como en la ofrenda por el pecado. No existe ninguna parte de la adoración religiosa que lleve al adorador tan cerca del Señor, que cuando él se arrodillaba a los pies del Salvador, confesando sus pecados y conociendo la fuerza de la promesa, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y purificarnos de toda injusticia. 1 Juan 1:9. Es aquí donde el arrepentido pecador toca el borde de las vestiduras del Maestro y recibe su poder sanador en el alma. La cruz y su sombra, Stephen Haskell, página 37.
Pecado es la transgresión de la ley de Dios, 1 Juan 3:4. Aquel que ha hecho algo contra los mandamientos del Señor era culpado de pecado. Y para ser libre de pecado tenía que traer una ofrenda. Y viendo la inocente víctima muriendo por causa de sus pecados, podía comprender mejor cómo el inocente Cordero de Dios podía ofrecer su vida por los pecados del mundo. Aquí vemos en este caso la ofrenda de un sacerdote. Si el pecador era un sacerdote realizando aquel oficio sagrado donde la influencia de un acto errado podría hacer caer a otros, entonces tenía que traer un buey, un animal caro como ofrenda por el pecado. Pero si pertenecía al pueblo común, podía traer un cabrito o un cordero. El valor del animal a ser ofrecido era determinado por la posición que disfrutaba el transgresor. Página también 37. Entonces vemos los diferentes tipos de ofrendas y destaca también el tamaño del animal y lógicamente este animal costaba mucho más. ¿Por qué era más en el caso de un sacerdote? Porque el sacerdote tenía mucha influencia espiritual, mucha influencia moral. Un error, pecados cometidos por sacerdotes, por estos líderes espirituales, lógicamente eso iba a acarretar consecuencias sobre el pueblo, porque el mal ejemplo se copia muchas veces. Por eso es que Dios quiere ministros consagrados, ancianos, líderes de iglesia consagrados que lleven los vasos del Señor. Los animales usados en los sacrificios, tenemos aquí algunos ejemplos, algunas aves, perdices, cabritos, macho cabrío, cordera, la vaca roja, tiene una característica especial, los palominos o tórtolas, la novilla, los carneros, el buey, el cordero, el novillo, etcétera, etcétera. Todo especificado en la palabra de Dios. La ofrenda por el pecado se llevaba al atrio del santuario, a la puerta del tabernáculo de reunión. Levítico 4, del 1 al 35. El pecador con las manos puestas sobre la cabeza del cordero confesaba sobre él todos sus pecados y luego con su propia mano lo mataba. Levítico 4:29, número 5:7. A veces el sacerdote de turno llevaba la sangre al primer compartimiento del santuario, mojaba el dedo en la sangre y rociaba ante el altar del incienso en el velo que dividía el lugar santo, el lugar santísimo, 7 veces. Eso en el caso de los dotes y en el caso de pecado de la congregación. Los cuernos del altar, el altar del incienso, también se tocaban con la sangre que se introducía en un recipiente. Luego el sacerdote salía al patio y derramaba toda la sangre al pie del altar del holocausto, Levítico 6:30. El altar del holocausto prefiguraba la cruz del Calvario. Interesante, ¿no es cierto? Los cuerpos de los animales cuya sangre se llevaba al santuario se quemaban afuera del campamento. Detalle importante. Por eso Jesús también padeció fuera de la puerta de la ciudad para santificar al pueblo mediante su propia sangre. Toda esta simbología apuntaba al ministerio terreno de nuestro Señor Jesucristo como oferta, ofrenda por el pecado. En la oferta del pecado vemos en resumen entonces, el pecador coloca sus manos transfiriendo simbólicamente, confesando sus pecados sobre este cordero que es un animal inocente que se le iba a cegar la vida por causa de los pecados de esa persona. Se presentaba el animalito que no tenga ningún defecto, lo cual indicaba pureza, limpieza de pecado. Nuestro Señor Jesucristo vino con una humanidad caída, pecaminosa, lo cual no significa pecador, sino una naturaleza caída, pecaminosa, con tendencia genética, pasiones inocentes que felizmente, gracias a Dios, fueron controladas por el poder
del Espíritu Santo. Cristo en comunión permanente con Dios por medio del Espíritu Santo, venciendo toda tentación, no cediendo al pecado, no cultivando pecados. Por eso el animal sin defecto representaba a nuestro Señor Jesucristo. Tenemos aquí en la parte inferior al medio, tenemos aquí el animalito que va a ser degollado por el mismo pecador como un acto de reconocimiento, asumiendo su pecado, asumiendo su error, pero también consciente de que el pecado produce muerte. La paga del pecado es muerte. Y en este caso es el derramamiento de la sangre de un ser inocente que apuntaba a nuestro Señor Jesucristo. Vamos a apreciar aquí este primer video. Por favor, presten atención. De ahí vamos a hacer un comentario. El mismo pecador va a degollar al animalito, símbolo del Mesías Salvador. Ahora el pecador en ese caso era perdonado, pero el pecado, debemos tomar en cuenta, era transferido al animalito. Ese detalle es muy importante porque cuando Dios resuelve el problema del pecado, no es que simplemente perdona y olvida en el sentido de que se acabó todo. No. El pecado, al ser transferido al animalito inocente, esa sangre iba a ser introducida luego dentro del santuario mismo. Por lo tanto, a través de esa sangre, de esa víctima inocente, está representando la transferencia del pecado ahora al santuario mismo. Esa es la lección que nos quiere enseñar la palabra de Dios. Vamos a ver este segundo video para ver un poco más en detalle en qué consistía el santuario terreno, que era una copia, una réplica a escala del verdadero santuario que se encuentra en el cielo. La entrada del santuario, del tabernáculo, desde el lado este, dando las espaldas, vemos allí el altar de sacrificio que representa la cruz del Calvario. Al pie de ese altar era sacrificado el animal. Luego después toda la carne era consumida allí, o también en otros casos era llevada para ser quemada afuera. El ingreso al lugar santo del santuario, el primer compartimento, donde se encuentran a la izquierda el candelabro
Al frente, el altar del incienso, y a la derecha, la mesa de los panes de la proposición. Todos son símbolos que apuntan al ministerio sacerdotal de nuestro Señor Jesucristo. Y transponiendo el velo, encontramos el lugar santísimo, el lugar más sagrado del recinto. Aquí encontramos el arca de la alianza, en posición de reverencia y sumisión, y dentro del arca se encontraban las tablas de la ley de Dios, reflejo del carácter divino, el maná y también la vara de Aarón. Todo era confeccionado con telas, con hilos muy delicados, muy costosos, muy finos, hecho por artistas guiados y dirigidos por Dios para representar y enseñar a través de este ceremonial el plan de salvación de Dios para el hombre a través de su amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Una vista aérea, vemos también ahí al medio el lavacro donde se lavaban los sacerdotes antes de poder ingresar al templo mismo. Y alrededor se encontraba el campamento. En algunos casos, en 2 casos específicos, especialmente en el caso de los pecados de la congregación o de los sacerdotes, el animal, los restos, la carne era quemada fuera del campamento. Un simbolismo muy especial, muy importante para poder entender el sistema de sacrificios y poder entender el plano de salvación. En algunas ofrendas la sangre no se llevaba al santuario, pero en cada ofrenda por el pecado, toda la sangre se derramaba al pie del altar del holocausto en el atrio. Cuando la sangre no se llevaba al primer compartimento del santuario, el sacerdote consumía una porción de la carne de la ofrenda por el pecado en el lugar santo. Al absorber el sacerdote la carne de la ofrenda por el pecado, esta se convertía en parte de su propio cuerpo. Nosotros siempre habíamos escuchado, habíamos estudiado superficialmente de que solamente lo que ingresaba era la sangre, ¿no es cierto? Bueno, había casos, situaciones, por ejemplo, en el caso del pecador común y en el caso de algún gobernante que hubiese pecado, traía su ofrenda, pero esa ofrenda era sacrificada y la sangre era derramada al pie del altar del holocausto, al pie del altar de sacrificio. Y los cuernos eran también mojados, los 4 cuernos que estaban alrededor de ese mueble eran mojados. El sacerdote no ingresaba con sangre al santuario, el sacerdote consumía parte de esa carne, la restante era quemada en ese mismo altar del holocausto. ¿Qué lecciones importantísimas nos muestra nuestro Dios a través de este ceremonial? Que si bien es cierto era para el pueblo de Israel de ese tiempo, también tiene valiosas lecciones y enseñanzas para nosotros, porque ilustra mejor el plan de salvación de Dios a través de la sangre preciosa del Cordero de Dios y también el ministerio sacerdotal, sumo sacerdotal de nuestro Señor Jesucristo. Entonces la carne, dice, se convertía en parte de su propio cuerpo y al asumir posteriormente la obra del santuario, ejemplificaba dramáticamente cómo Cristo mismo llevaría nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. 1 Pedro 2:24, para luego entrar en el santuario celestial con ese mismo cuerpo y comparecer ante la presencia de Dios. Muchos se preguntarán, ¿y cómo en el santuario celestial Cristo tiene que llevar un recipiente con sangre? No,
ya no es necesario. ¿Por qué? Porque Cristo es nuestro representante. Él lleva su sangre en sus venas, en su cuerpo. Él él es representante de la raza humana, a la misma vez que Él sigue siendo Dios, Dios hecho hombre. Qué bonito mensaje de la palabra de Dios encontramos. Tenemos un representante que puede compadecerse de nuestras debilidades, de nuestras flaquezas, pero sin pecado, porque tenemos tal sumo sacerdote, nuestro Señor Jesucristo. Encontramos también, vamos a ver aquí, el sacerdote solo comía la carne de la ofrenda por el pecado cuando la sangre no se llevaba al santuario. Repito, el sacerdote solo comía la carne de la ofrenda por el pecado cuando la sangre no se llevaba al santuario. Ese es un detalle muy importante. El mandamiento al respecto era muy claro, pero ninguna ofrenda por el pecado cuya sangre se lleve a la tienda de reunión, es decir, al templo mismo, al santuario, para hacer expiación en el santuario se comerá. Será quemada en el fuego. Levítico 6:30. Violar esta orden sería ignorar el significado del tipo. En primer lugar, la sangre no se consumía. La sangre y la grasa no se consumían. La palabra de Dios enseña que la sangre no se consume como alimento ni era consumida en ese tiempo. La grasa, símbolo del pecado, tiene una simbología, tiene un significado importantísimo que de aquí a poco lo vamos a tocar un poquito más de detalle. El sacerdote que entraba en el santuario para presentar la sangre de la ofrenda por el pecado ante el Señor era un símbolo importante de Cristo, quien por su propia sangre entró en el santuario celestial, habiendo obtenido para nosotros redención eterna. Hebreos 9, 11 y 12. Por la sangre y la carne, los pecados confesados por el pecador eran transferidos simbólicamente al santuario. Amén. Así es, cuando nuestro Señor Jesucristo muere en nuestro lugar, ocupando nuestro lugar, Él asume nuestros pecados y esos pecados son transferidos por Él como sacerdote celestial. Ingresan al santuario. Por eso es que la palabra de Dios enseña en Daniel 8:14. Y después de 2300 tardes y mañanas el santuario será purificado. Y eso tiene que ver con la obra de juicio, de investigación que viene realizando nuestro Dios a través de nuestro Señor Jesucristo allá en el lugar santísimo del santuario celestial. Cristo quiere saber quiénes son sus hijos verdaderos, quiénes son sus hijos fieles. La mera profesión de fe no es suficiente. Cristo tiene que revisar los libros, los ángeles, todos los testigos allí presentes tienen que revisar esos libros para ver quién realmente es hijo verdadero de Dios, quién ha purificado sus pecados por la medio de la sangre del Cordero. Así es como entendemos mejor el plan de salvación, la eliminación del pecado. No es simplemente yo creo, yo me voy a salvar porque creo en Jesús. No es así tan simple. Esa es una enseñanza errónea, es una enseñanza de tradición en el mundo evangélico. Por la sangre y la carne, los pecados confesados por el pecador eran transferidos simbólicamente al santuario. Quedaban ocultos a la vista, pues ningún ojo humano, excepto los ojos de quienes ministraban como sacerdotes, miraba dentro del santuario. El símbolo era hermoso, pero mucho más hermoso era el antitipo. Cuando el pecador entrega sus pecados a Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, esos pecados quedan ocultos, cubiertos por la sangre de Cristo. Romanos 4, 7 y 8.
Todos están registrados en los libros del cielo, Jeremías 2:22, pero la sangre del Salvador los cubre. Y si quien ha pecado es fiel a Dios, nunca serán revelados, sino que serán finalmente destruidos en el fuego del último día. Aquí se cumplen las promesas de Dios. Cuando Dios perdona, perdona completamente. Pero si nosotros seguimos pecando, lógicamente, ¿qué otro sacrificio queda por el pecado? No queda ninguno. Dice la palabra de Dios en Miqueas capítulo 7. Dice que Dios echa en lo profundo del mar nuestros pecados. Se olvida, perdona. Pero un detalle importante. Dios perdona completamente, de todo corazón, pero de todas maneras queda un registro en el santuario celestial. Recordemos que existen libros en el cielo. El libro de la vida, donde se registran los nombres de todos aquellos que han profesado servir a Cristo, de adorarle, de aceptarlo como Salvador, pero también los libros de registro o los libros de memorias de las obras buenas y los libros de registro de las obras, lógicamente, las obras malas. Entonces, esos registros son revisados y se verifica quién efectivamente pidió perdón de corazón para luego apagar los registros de esos libros y los nombres de los fieles permanecer en el libro de la vida. Aquellos que no confiesan sus pecados y por algún momento, y si en algún momento la muerte los sorprende, o cuando termina el tiempo de gracia, simplemente perderán sus almas. Y eso es muy triste. Esto es un acto muy solemne. El tiempo que vivimos es un tiempo muy solemne en el cual nosotros debemos confesar todo pecado sobre el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y contar también con la seguridad, con la confianza de que tenemos un sumo sacerdote que puede compadecerse de nuestros dolores, de nuestras debilidades, de nuestras flaquezas. Uno que fue tentado en todo, según en semejanza con nosotros, pero sin pecado. Lo más maravilloso es que Dios mismo afirma que los arrojará tras de sí, Isaías 43:25, y nunca más los recordará. ¿Por qué alguien necesita llevar la carga de los pecados cuando tenemos un Salvador tan misericordioso esperando para recibirlos? En cada una de las ofrendas por el pecado, dos cosas eran esenciales por parte del pecador. Primero, reconocer su propia pecaminosidad ante Dios y valorar el perdón lo suficiente como para hacer un sacrificio para obtenerlo. El objetivo principal era que los hombres reconozcan su pecaminosidad y valorar ese perdón ofrecido por Dios. Porque, ¿qué implicaba eso? La muerte de un animalito inocente. Pero ese animalito apuntaba, ese sacrificio apuntaba ¿a quién? Al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. No podemos vivir pecando como si nada aconteciese, como si fuese algo normal, porque tiene consecuencias eternas, consecuencias de ruina eterna. El practicar el pecado nos insensibiliza, nos endurece y lo peor de todo, que el pecado llega a ser parte de nuestro ser, el practicar el pecado. Por eso es que es tan importante eliminar el pecado de nuestras vidas y eso únicamente a través de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, como oferta por el pecado, pero también como intercesor, como mediador en el lugar santísimo del santuario celestial. En segundo lugar, ¿qué otra enseñanza? Ver por la fe más allá de la ofrenda. Ver a quién, al Hijo de Dios, por medio de quien recibimos el perdón de Dios.
Porque es imposible que la sangre de los toros y de los machos cabríos quite los pecados. Hebreos 10:4. Solamente la sangre de Cristo puede expiar el pecado. Amén. Este detalle es muy importante. El ritual de sacrificio de animales no tenía poder en sí mismo. Apuntaba por la fe a aquel verdadero Cordero de Dios y aquel verdadero mediador e intercesor entre Dios y los hombres. Vamos a ver acá. Después de presentar la sangre ante el Señor, aún quedaba una obra importante que el pecador debía realizar. Este detalle es importante. Con sus propias manos debía retirar toda la grasa de los diferentes órganos del animal ofrecido como ofrenda por el pecado. Levítico 7:30-31. Y entregársela al sacerdote, quien la quemaba en el altar de bronce o el altar del holocausto que se encontraba en el patio, en el atrio del santuario, que era la parte exterior, del templo, que estaba cercado por las cortinas. Al principio esta puede parecer una ceremonia extraña. Ustedes dirán, pero ¿para qué quemaban o sacaban la grasa? ¿Para qué? Al principio esta puede parecer una ceremonia extraña, pero al recordar que la grasa representaba el pecado, Salmos 37:20, Isaías 43:23 y 24, vemos que es una ceremonia pertinente. Aquí hemos procurado una imagen de retiro de la grasa y también aquí la quema de esa grasa en el altar de sacrificio. Aquí hicieron un altar de sacrificio muy pequeñito, ¿no? Muy pequeñito. Yo no sé si las personas que hicieron ese diseño está bonito, pero tiene ese detalle. Yo lo traigo a colación, ¿ya? Vamos a continuar. Evidentemente fue presenciar esta obra en el santuario lo que salvó al salmista de apostatar. Había presenciado la prosperidad de los malvados y los envidiaba hasta el punto de que sus pasos casi se desviaron. Pero al entrar en el santuario comprendió el fin de los malvados. Salmos 73:2-17. Siempre decimos, ¿no? Con mi esposa Sonia decimos, ¿por qué las personas tan malas viven tanto y hacen tanto daño? No sé si se han preguntado lo mismo o parecido, ¿no? ¿Y por qué las personas tan buenas se van tan rápido de esta tierra? ¿Por qué a las personas malas, perversas, criminales, asesinos, estafadores, ladrones, les va tan bien? Políticos corruptos, dirigentes, autoridades, les va tan bien que incluso humanamente nos preguntamos, pero ¿por qué les va tan bien? No puede ser. Y nos sentimos impotentes, con rabia, con cólera. No puede ser. ¿Por qué Dios permite tanto? Son cosas que no entendemos, pero la Biblia, la palabra de Dios nos da la explicación. Aparentemente les va bien, duran tanto, pero tienen un final seguro y ese final no es nada bonito, no es nada bueno. Por eso es que está en nosotros advertir a las personas que si no hay arrepentimiento, si no hay confesión de pecados, si no aceptamos a nuestro Señor Jesucristo como nuestro único Señor y Salvador, nos vamos a perder por la eternidad. Y no solamente eso, sino que el vacío, la separación que ocasiona el pecado, ocasionará un sufrimiento cual nunca, ni Dios no desea eso para sus criaturas. Por eso es que estamos en la oportunidad de aceptar a nuestro Dios, de aceptar a nuestro Señor Jesucristo, el único que puede darnos perdón, el único que puede darnos reconciliación con Dios, el único que puede restaurar esa paz quebrada por causa del pecado. Podemos
imaginarlo observando al pecador separando la grasa y al sacerdote colocándola en el gran altar, y pronto no quedó nada más que cenizas. ¿Cenizas de qué? De la grasa. Allí visualizó solo cenizas como el fin de todos los que no se separan del pecado. Malaquías 4:1-3 significa que los seres humanos tenemos que separarnos del pecado. Claro que sí. El ritual del santuario nos enseña eso. Si nosotros seguimos en el pecado, seguimos pecando, seremos consumidos, nos tornaremos cenizas. Continuando, pues si el pecado se hubiera convertido en parte de ellos, entonces al ser quemados serían quemados juntamente con él. La única razón por la que Dios destruirá a un pecador es porque éste ha mantenido el pecado como parte de su propio carácter y no ha querido separarse de él. Siempre nos preguntamos, ¿qué es el carácter? ¿No es cierto? ¿Qué es el carácter? El carácter es lo que nosotros somos realmente. No es la personalidad, no es la forma de ser. No. El carácter es lo que somos, de lo que estamos hechos, es nuestra esencia. Cuando el pecado forma ya parte de nuestras vidas, ese forma parte de nuestro carácter, es nuestro carácter. Por eso es que el pecado tiene que ser erradicado. Tenemos que ser salvos del pecado por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. La sangre contamina, es cierto, el santuario, pero también purifica. Tiene esas dos características. Leyendo en la parte, en el recuadro amarillo, este era un símbolo impactante. El sacerdote esperando a que el pecador separara la grasa de la ofrenda, listo para tomarla tan pronto como se le ofreciera. Así Cristo, nuestro gran sumo sacerdote, espera que cada pecador confiese sus pecados y se los entregue para revestirlo con su propio manto de justicia. Isaías 61:10, y consumir sus pecados en el fuego del último día. Pablo evidentemente se refiere a esta parte del servicio del santuario en Hebreos 4:12. Y vamos a darle una leidita. Vamos a darle una leidita aquí. Yo lo tengo en portugués, pero voy a hacer una traducción rapidita aquí, Hebreos 4:12, para que lo tengamos presente. Dice la palabra de Dios. Hebreos 4:12. Dice la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es viva y poderosa y más afilada que cualquier espada de dos filos, que penetra hasta dividir el alma y el espíritu, y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Amén. La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Muchos dirán, no, pero me da vergüenza confesar mis pecados a Cristo. Cristo no se avergüenza. Cristo no tiene vergüenza de nosotros. Cristo no se entristece de nosotros si le confesamos nuestros pecados. Cuando nos venga la duda, ¿no? Cuando nos venga la duda, ¿qué tan malo soy? ¿Qué tan malos somos? Tengamos confianza que tenemos un, un Dios todopoderoso, un Señor Jesucristo que se compadece de nuestras debilidades porque Él asumió nuestra naturaleza caída, mas sin pecado. No se dio a la tentación, no se dio al pecado. Él experimentó en esa carne caída, pecaminosa, con esas tendencias hereditarias, genéticas, pero que no cultivó el pecado. No se dio al pecado ni a la tentación. Él experimentó nuestras debilidades, nuestras luchas. Cuando dudemos del amor de Dios, vayamos al Calvario, vayamos a ver y recordemos esa cruz del Calvario. Cristo muriendo por nosotros, Cristo muriendo en nuestro lugar, ocupando nuestro lugar. Amén. Continuando, vamos, siguiente imagen.
Quemar la grasa era un aroma grato al Señor. ¿Por qué? Levíticos 4:31. Hay pocos olores más desagradables que el de la grasa quemada, definitivamente. Y sin embargo agradaba al Señor. ¿Por qué? Porque simbolizaba la consumación del pecado y la salvación del pecador. Nosotros siempre hemos escuchado, Cristo ama al pecador, pero odia el pecado, ¿no es cierto? Aquí está el fundamento, aquí está la simbología. La grasa representa el pecado. Por eso es que los animalitos eran limpiados, se les quitaba la grasa que era quemada en el altar de sacrificio. ¿Símbolo de qué? Simbolizaba la eliminación del pecado y la salvación del pecador. Amén. Dios no se complace en la muerte del impío, Ezequiel 33:11, pero se regocija en la destrucción del pecado, separado del pecador. Nuevamente, el santuario nos muestra que el pecado tiene que ser erradicado, eliminado. No vamos a ir al cielo con pecados, con pecaditos, acariciando pecados, acariciando ídolos. Cuando los redimidos del Señor, desde dentro de los muros de la Nueva Jerusalén, contemplen el fuego del último día, consumiendo todos los pecados que han cometido, será ciertamente un aroma grato para ellos. Apocalipsis 20:8 y 9. En el último día, cuando termine la intercesión, el tiempo de gracia, los pecados del santuario serán transferidos. ¿A quién? Al cordero de Azazel, el símbolo, al macho cabrío de Azazel. ¿No es cierto? ¿Sobre quién? Satanás cargará todos los pecados de aquellos que los confesaron sobre el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esos pecados serán consumidos juntamente con el autor del pecado y todos aquellos impenitentes que hayan rechazado la gracia de nuestro Dios a través de su amado Hijo Jesús. Triste final, triste momento. Dios nos libre, Dios nos ayude para no estar allí en esa situación tan triste, tan dolorosa, pero que será necesaria para erradicar pecadores y el pecado de todo el universo. ¿Cómo era el caso de las ofrendas de los pobres y los enfermos? Una persona demasiado pobre para ofrecer un cordero como ofrenda por el pecado podía traer 2 tórtolas, y si era tan pobre que no poseía 2 tórtolas, podía capturar 2 palominos o 2 pichones y ofrecerlos como ofrenda por el pecado. Pero si estaba demasiado débil para capturar palomas silvestres, el Señor disponía que al oferente se le permitiera traer una pequeña porción de harina, y el sacerdote presentaría el grano machacado como símbolo del cuerpo quebrantado del Salvador. Entonces vemos que no solamente era ofrendas a través de animalitos, sino a través también de algunos alimentos, en este caso a través de la harina, a través de la sal, a través del aceite, que se misturaba para formar una torta, una especie de pan. De tal oferente se decía, tu pecado le será perdonado, al igual que el que pudiera traer un buey. Un puñado de harina quemada correspondía a la quema de la grasa, símbolo de la destrucción final del pecado, y el resto lo comía el sacerdote, representando a Cristo cargando con los pecados. Qué interesante, qué bonita simbología, ¿no? Para hacernos entender mejor el papel tanto de la ofrenda por el pecado, en este caso el Cordero de Dios verdadero que quita el pecado del mundo, y también del sacerdote, del intercesor, del mediador que tenemos los hombres para con Dios. Ahora vamos a ver este comentario importantísimo de un pastor prominente en todo el sentido de la palabra, un hombre, creemos un hombre de Dios, el pastor Milian Loris Andreasen, aquel hombre valiente que se enfrentó a toda esa corporación apóstata en 1957 cuando abjuró de la verdadera fe bíblica adventista, los 7 pilares, para formar parte del ecumenismo moderno,
para congraciarse con todas las iglesias y denominaciones que rechazaron el mensaje de los tres ángeles, el verdadero mensaje de justificación por la fe, y que también todas esas organizaciones y denominaciones, incluida la organización adventista, se unió posteriormente con el Estado a través de diversas leyes existentes. Hay entre los que profesan ser cristianos quienes no ven ninguna importancia o valor en los servicios que Dios ordenó para el templo. Sin embargo, la verdad es que el plan de la salvación evangélica, como se la revela en el Nuevo Testamento, queda mucho más claro cuando se comprende el Antiguo Testamento. ¿Y cuántas veces hemos escuchado, no es cierto? ¿Cuántas veces he escuchado? No, que el Antiguo Testamento era para los judíos, que el Nuevo Testamento es para los cristianos de nuestro tiempo. Y nada más engañoso. Y la ley de Dios, no, eso era para los judíos. Ahora ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Es lo que enseña el mundo evangélico, ¿no es cierto? ¿No? La gracia barata, hoy también practicada por la organización apóstata adventista. Y nosotros le jalamos las orejas a esta organización. ¿Por qué? Porque fue llamada a ser el bastión de la segunda reforma protestante, pero apostató miserablemente por un plato de lentejas al unirse con el Estado y al abandonar la verdadera doctrina, la sana doctrina bíblica. Continuando con la lectura, dice, de hecho se puede decir confiadamente que el que entiende el sistema levítico del Antiguo Testamento puede comprender y apreciar mucho mejor el Nuevo Testamento. Eso es verdad. El uno prefigura al otro y es un tipo de él. Entonces la palabra de Dios es integral, Antiguo, Nuevo Testamento. Y a eso le añadimos el espíritu de profecía. Eso nos da mayor luz, mayor detalle, mayor conocimiento. Pero cuánta luz de la palabra de Dios es rechazada. Porque las personas confían en sus pastores, en sus ministros, en el papa, en el anciano, en el pastor, en el doctor, en el magíster, en la monja, en el monaguillo, en el padrecito, confiando nuestra salvación en hombres y no en la palabra de Dios, como si Dios necesitase organizaciones humanas dependientes del Estado, dependiente de esa clase sacerdotal de pastores que asumieron el papel de sacerdotes para ayudar a salvar a los hombres. Cuando el evangelio, la palabra de Dios en este caso, dejó de ser enseñada y los hombres adoptaron las formas, tradiciones y enseñanzas humanas, perdió el poder del Espíritu Santo y para compensar esta falta se unió al Estado. La iglesia apóstata se une al Estado. Toda iglesia apóstata siempre está unida al Estado. Por eso es que nuestra invitación es para que salgas de Babilonia. Abandones las falsas enseñanzas, abandones esa religión de Constantino, esa religión del César, porque el cuerpo de Cristo, que es su iglesia, no puede estar unida con el César. Eso es imposible. Estás manteniendo una casta de zánganos que están jugando con tu salvación. Estás sustentando una clase parásita que no te está dando la doctrina, el alimento a su tiempo. La primera lección que Dios quería enseñar a Israel por medio del servicio de los sacrificios es que el pecado significa muerte. Esta lección es tan necesaria en nuestros tiempos como en los días del Antiguo Testamento. Algunos cristianos piensan con demasiada ligereza acerca del pecado. Efectivamente, piensan que es una fase pasajera de la vida que la humanidad abandonará en su desarrollo. Otros piensan que el pecado es lamentable, pero inevitable. Necesitan que se
acá de hacer una rendición. Ya, perfecto. Voy a continuar, hermano Carlos. Es que escuché el sonido ese de interrupción, por eso le preguntaba. Vamos a retomar entonces. Hermano David, Sí, regáleme un par de segundos. Sí, sí, hay que reiniciar grabación, lamentablemente, porque acá me terminó la grabación. Entonces vamos a continuar la grabación. Regáleme un par de segunditos, por favor. sí, Esto, sí, hermano, perfecto. hermano David, tenga la bondad de continuar. Gracias a Dios no se ha interrumpido la grabación. Adelante, por favor. Ya, perfecto, hermano Carlos. Muchas gracias. Vamos a retomar entonces. Tuvimos un problema técnico, pero ya ha sido solucionado por nuestro hermano. Retomando entonces la explicación, otra lección que Dios quería enseñar a Israel era que el perdón del pecado puede obtenerse únicamente por la confesión y el ministerio de la sangre. ¿De quién? De nuestro Señor Jesucristo. Esto servía para grabar profundamente en Israel el costo del perdón. El perdón del pecado es más que pasar simplemente por alto los defectos. Cuesta algo perdonar y el costo es una vida, la vida misma del Cordero de Dios, la vida inocente de nuestro Señor Jesucristo, quien toma nuestro lugar, asume nuestras cargas, nuestras culpas, nuestros pecados muriendo en nuestro lugar. Por eso es que pecar es tan peligroso, tan riesgoso, porque podemos habituarnos a cometer pecado, podemos habituarnos a que forme parte intrínseca de nosotros mismos. Esta lección es importante también para nosotros. Para algunos la muerte de Cristo parece innecesaria. Dios podía o debía, piensan ellos, perdonar sin el Calvario. La cruz no les parece una parte integral y vital de la expiación. Sería bueno para que los cristianos de hoy contemplasen más a menudo el costo de su salvación. El perdón no es un asunto sencillo, cuesta algo. Mediante el sistema ceremonial, Dios enseñó a Israel que el perdón puede obtenerse únicamente por el derramamiento de sangre y nosotros necesitamos esta lección ahora. El santuario y su servicio, página 20, Emilian Loris Andreasen. Entonces, apreciados amigos, apreciados hermanos, nosotros ya no necesitamos sacrificar corderos, ni ovejas, ni vestirnos como los judíos, ni rezar la Shema y utilizar hebraico y una serie de cosas. No, 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 no. Eh, Todo tuvo su cumplimiento cuando Cristo hace cesar la ofrenda y el sacrificio en el Calvario, en la cruz del Calvario. A partir de ahí ya no podemos hablar de sombras, sino del antitipo, el sacrificio expiatorio de nuestro Señor Jesucristo y su ministerio intercesor en favor de la raza humana y de a todos aquellos que se acercan por fe, por medio de la fe, a nuestro Señor Jesús. Vamos a continuar. Aquí tengo un detalle muy interesante que quiero compartirlo con ustedes. Cuando nosotros vamos a Apocalipsis 22:14, en la versión en español Reina Valera 1960, nosotros vamos a encontrar en esas Biblias, bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas
en la ciudad. Y aquí hay un detalle importantísimo, interesante. Apocalipsis 22:14 en la versión King James 1611, en portugués. Dice, abençoados são aqueles que praticam seus mandamentos, para que eles tenham direito à árvore da vida e possam adentrar pelos portões da cidade. Aquí se entiende, bendecidos son aquellos que guardan los mandamientos. Amén. ¿Qué herramienta? ¿Qué es lo que nos indica qué es pecado y qué no es pecado? La ley de Dios. El guardar los mandamientos de Dios por la fe en nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo blanqueamos nuestras ropas? Por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, que nos concede poder para qué? Para guardar sus mandamientos. Estas dos traducciones se usan indistintamente en algunas versiones, pero la más correcta, la más exacta, me parece que es esta. Benditos son aquellos que practican sus mandamientos. Y en la versión en inglés, la versión original de la King James 1611, ¿no? Encontramos aquí, benditos son todos aquellos que guardan sus mandamientos. Y traduciendo al español, Apocalipsis 22:14, ya traducido al español, bienaventurados los que guardan sus mandamientos para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Entonces, el lavar las vestiduras, la sangre del cordero, significa guardar los mandamientos. ¿Y qué pasa con aquellos que enseñan que no, que la ley de Dios ha sido revogada, ha sido abolida, que eso era para los judíos, que yo ya no necesito guardar la ley de Dios y mil de tonteras que enseñan? ¿No es cierto? Entonces, si vamos a ser juzgados por la ley de Dios, si estamos siendo juzgados por la ley de Dios en el lugar santísimo, el santuario celestial, ¿cómo? ¿Cómo va a entrar en nuestra cabeza? ¿Cómo va a entrar en nuestra cabeza que la ley ha sido revogada? Dios es un Dios de orden. La ley de Dios es el reflejo, trasunto de su carácter. El carácter de Dios se tiene que reflejar en nuestras vidas. Si nosotros decimos que no hay ley, que Cristo es suficiente, estamos haciéndolo mentiroso. Vamos a continuar. En la traducción del griego original, vamos a encontrar hoy pollountes tas en tolas autou, que significa que guardan sus mandamientos. Y esta palabra en griego es similar, es casi idéntica a esta otra. Hoy plunontes tas estolas auton, que lavan sus vestiduras. Por eso que cuando se usa o se intercambian estas frases, estas palabras, no significa básicamente lo mismo. Los que guardan los mandamientos de Dios por la fe en Cristo equivale a los que lavan sus vestiduras. Este es el lenguaje de santuario. Apocalipsis 7:14, Apocalipsis 22:14, lenguaje del santuario celestial. ¿Qué dice el comentario bíblico adventista que ahora tenemos que revisarlo también con pinzas? Hay cositas que nosotros tenemos que decir que ya no perdieron la esencia de la verdad bíblica, del verdadero adventismo. Y yo no estoy hablando de un círculo cerrado. Recordemos que a partir de 1957 hay un cambio doctrinario tremendo, importantísimo. Pero aún así encontramos algunas cosas que vamos a destacar. Lo que observe yo y pueda hacer un comentario, lo voy a hacer. Dice, las dos opciones se adecúan al contexto, es decir, a los términos que habíamos visto hace unos instantes, ¿no es cierto? Los que guardan sus mandamientos en griego y los que lavan sus vestiduras. Dice, las dos opciones se adecúan al contexto y están en armonía con las enseñanzas de Juan en otros pasajes sobre guardar los mandamientos. Ver Apocalipsis 12:17, Apocalipsis 14:12,
Juan 14, 15, 21 y Juan 15, 10, 1. Primera de Juan, capítulo 2, verso 3 al 6, sobre lavar las vestiduras, ver Apocalipsis 7, 14, versículo en que se afirma que los santos lavaron sus vestiduras y las blanquearon en la sangre del Cordero. Amén. Este detalle es importantísimo. ¿Por qué? Porque es lenguaje de santuario. Si los amigos evangélicos de la misma corporación, los amigos católicos, donde sabemos Dios tiene mucho pueblo en todas las organizaciones de Babilonia, porque Dios los invita a salir del error, a salir del engaño. Si ellos entendieran esta doctrina fabulosa del santuario, el juicio investigador, doblarían sus rodillas de gratitud a Dios, a nuestro Señor Jesucristo, que nos ha dado tremenda revelación para compartirla. Nosotros no los estamos invitando a ser parte de una denominación, organización registrada con el Estado. No nos interesa, no nos importa, porque para nosotros iglesia es el pueblo fiel que ama a Dios y guarda sus mandamientos. Nosotros no estamos apurados porque te cambies de camiseta de la iglesia tal, te pases a la otra iglesia. No, nosotros no somos ecuménicos. Nosotros te invitamos a ser parte del pueblo de Dios que es fiel a su palabra, que la guarda, que la predica, que amonesta, que denuncia el pecado, que clama a voz en cuello a restaurar las verdades de la palabra de Dios, verdades que fueron echadas por tierra, que fueron dejadas de lado, que fueron abandonadas. Por eso Dios en su palabra en Isaías dice, restaurador de portillos. Nuestro derecho al cielo viene de la justicia de Cristo imputada. Y yo hice un énfasis acá, porque hoy se entiende justicia imputada como justificación forense, es decir, eres justificado por una declaración que Dios te declara justo, solamente. Por eso es que yo estoy añadiendo aquí en azulito y entre paréntesis, e impartida, para evitar algún malentendido. Solamente que hoy el mundo evangélico y el mundo corporativo adventista entiende que la justificación se limita a un acto del pasado, a un acto forense, a una frase declarativa. Cuando Dios tiene poder para convertirnos, para transformarnos. Nuestra adecuación al cielo, a la justicia de Cristo que nos es concedida. Ambas son representadas por las vestiduras lavadas. La evidencia externa de la justicia de Cristo transmitida es la sumisión perfecta a los mandamientos de Dios. ¿Qué dice? ¿Sumisión a medias? ¿Un poquito? No, sumisión perfecta. ¿Y de dónde viene esa perfección? ¿De nosotros mismos? No, viene de nuestro Señor Jesucristo. Luego, las dos ideas, las vestiduras lavadas y la obediencia a los mandamientos, están íntimamente ligadas. Somos salvos en Cristo, somos justificados por Cristo, somos santificados por Cristo, somos glorificados por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ah, no, pero ustedes son perfeccionistas. No, Señor. Ustedes son legalistas. No, vamos a pecar hasta que Cristo venga. No, Señor, la Biblia no enseña eso. La Biblia te enseña que tenemos que separarnos del pecado ya, ahora. Tenemos que ser purificados de nuestros pecados. Nadie que haya recibido la luz, esto es Fe y Obras, página 43. La mensajera de Dios dice, nadie que haya recibido la luz de la verdad y quebrante los mandamientos entrará en la ciudad de Dios. Su ley constituye el fundamento de su gobierno en la tierra y en el cielo. Los que conscientemente hayan pisoteado y despreciado su ley en la tierra no serán llevados al cielo para que allí hagan la misma obra. No se producirá un cambio de carácter cuando Cristo venga. Hoy se escucha, ¿no es cierto? Que cuando Cristo venga, ¿no? Seremos transformados, ¿sí o no? Hasta hay himnos, hasta hay louvores, hay cantos, ¿no es cierto? Y seremos transformados. No, Señor. Cuando Cristo salga del santuario celestial, del lugar santísimo,
Habrá terminado toda mediación e intercesión. Si quedamos con pecado, seguiremos en pecado. Si Él nos purificó, si Él nos limpió, si nos doblamos, si nos doblegamos, si nos sometemos, si nos sometimos en su momento, entonces el pecado quedará purificado de nuestras vidas y podremos salvarnos y vivir por la eternidad al lado de Dios y los seres santos. En el cielo ya no habrán cantinas. En el cielo ya no habrá carnicerías. Ya no habrán fiestas, ya no habrán baladas, ya no habrá teletones, ya no habrá partidos de fútbol, etcétera, etcétera, ¿no? Los ángeles contra los otros ángeles. No, no, no. No, olvídate. El trabajo de santificación, hacernos santos, idóneos para morar en el cielo, es aquí. Y es un trabajo de santuario, lenguaje de santuario, lenguaje que se utiliza en el santuario. Pero más que eso, es poder de Dios transformador. La santificación se da aquí en vida. Y cuando la justicia de Dios nos es impartida, nos concede también poder. Nos hace justos. La palabra de Dios lo dice. No es una frase declarativa o algo que quedó en el pasado, justificación forense, como hoy se enseña. La edificación del carácter ha de proseguir durante las horas de prueba. Hoy es hora de prueba. Día tras día, nuestras acciones son registradas en los libros del cielo. Los libros del cielo, recuerden eso. Y en el gran día de Dios seremos recompensados según hayan sido nuestras obras. Seremos juzgados por nuestras obras, por nuestros pensamientos y también por nuestras intenciones. Entonces se verá quién recibe la bendición. Bienaventurados los que guardan sus mandamientos para que su potencia sea en el árbol de la vida y que entren por las puertas en la ciudad. Apocalipsis 22:14, versión Valera. Amén. Fe y Obras, página 43. Continuando. Fe y Obras, páginas 70 y 71. Dice, Cristo tomó sobre sí la humanidad por nosotros, revistió su divinidad y la divinidad y la humanidad se combinaron. Mostró que la ley que Satanás declaró que no podía guardarse, sí podía guardarse. Cristo tomó la humanidad para estar aquí en nuestro mundo, a fin de mostrar que Satanás había mentido. Tomó la humanidad sobre sí para demostrar que con la divinidad y la humanidad combinadas, el hombre podía guardar la ley de Jehová. Si separan la humanidad de la divinidad, ustedes pueden tratar de labrar su propia justicia desde ahora hasta que Cristo venga y no lograrán otra cosa que un fracaso. Mediante una fe viva, por medio de la ferviente oración a Dios y dependiendo de los méritos de Jesús, somos revestidos ¿con qué? Con su justicia y somos salvados. Entonces aquellos que dicen, no, yo creo insuficiente, no es así, Señor. Dependemos de los méritos de Cristo, de la vida de Cristo, de su obediencia, de su justicia, que nos concede como un don maravilloso, como un presente. Pero eso nos capacita también, nos capacita Cristo viviendo en nuestras vidas para obedecer. Somos revestidos de su justicia, somos salvados. O si dicen algunos, somos salvados sin hacer nada. En realidad, soy salvo. No necesito guardar la ley, dicen algunos, ¿no? La ley de Dios. Soy salvo por la justicia de Cristo Jesús. Cristo vino a nuestro mundo a fin de llevar a todos los hombres de regreso a la lealtad a Dios. Así es. ¿Por qué entró el pecado? Por desobediencia, por deslealtad. Si queremos volver al plan original, tenemos que hacerlo a través de la obediencia en Cristo. No estoy diciendo, la salvación es un regalo, es un presente de Dios, es verdad. Pero no podemos dejar de lado el fruto de la fe verdadera. La obediencia es fruto de la fe verdadera. No existe fe verdadera si no obedeces, si Cristo no vive en ti.
Tornar la posición de que puedes quebrantar la ley de Dios porque Cristo lo ha hecho todo es una posición de muerte, porque tú eres tan ciertamente un transgresor como cualquiera. Entonces, ¿qué es? Es oír y ver que con la justicia de Cristo por fe, la justicia provista por los esfuerzos de Cristo y por su poder divino, puedes guardar los mandamientos de Dios. Amén. Precioso mensaje de justificación por la fe. No ganamos la salvación con nuestra obediencia, porque la salvación es don gratuito de Dios que se recibe por la fe. Amén. Sí, pero la obediencia es el fruto de la fe. Muchos solamente mencionan que la salvación es don gratuito de Dios y se quedan allí, ¿no es cierto? Pero se olvidan de mencionar que la obediencia es fruto de la fe. Sabéis que Él fue manifestado para quitar los pecados y en Él no hay pecado. Todo aquel que mora en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Juan 3, 5 y 6. Es primera de Juan 3, 5 y 6. ¿Ya? He aquí la verdadera prueba. Si moramos en Cristo, si el amor de Cristo está en nosotros, nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, nuestros designios, nuestras acciones estarán en armonía con la voluntad de Dios, según se expresen los preceptos de su santa ley. Hijitos míos, no dejéis que nadie os engañe. El que obra justicia es justo, así como Él es justo. 1 Juan 3:7. La justicia se define por la norma de la santa ley de Dios. Así es. El creador del universo tiene leyes, leyes que gobiernan el universo y tiene una ley moral que es el reflejo de su carácter. La justicia se define por la norma de la santa ley de Dios, expresada en los mandamientos dados en el Sinaí. La así llamada fe en Cristo, que según se sostiene exime a los hombres de la obligación de obedecer a Dios, no es fe, sino presunción. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Mas la fe, si no tuviere obras, es de suyo muerta. Efesios 2:8 y Santiago 2:17. El Señor Jesús dijo de sí mismo antes de venir al mundo: me complazco en hacer tu voluntad, oh Dios mío, y tu ley está en medio de mi corazón. Salmos 48. Precioso, precioso salmo. Y cuando estaba por ascender de nuevo al cielo, dijo: yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Juan 15:10. La Escritura afirma: y en esto sabemos que le conocemos a Él si guardamos sus mandamientos. El que dice que mora en Él debe también Él mismo andar así como Él anduvo. 1 Juan capítulo 2, versos 3 y 6. Pues que Cristo también sufrió por nosotros, dejándoos ejemplo para que sigáis en sus pisadas. 1 Pedro 2, 21. Qué preciosa es la palabra de Dios. Es simple, clara, sencilla, directa. Va para todo entendedor, buen entendedor. No precisa alambicarse o que precisemos de teólogos, de eruditos para traducirla, entenderla, ¿no? Y aplicarla en nuestra vida. De ningún modo. La palabra de Dios es para el hombre común, para el hombre incluso iletrado, para el hombre que puede escucharla, si no sabe leer, por lo menos la va a escuchar, la va a entender en su clareza. Cuando se pierde la sencillez de la palabra de Dios y comienzan las elucubraciones y razonamientos humanos, el enemigo está trabajando para enrolarte, para envolverte en el engaño, en el error. En el camino a Cristo, páginas 63 y 64, la sierva de Dios comenta: la condición para alcanzar la vida eterna es ahora exactamente la misma de siempre, tal cual era en el paraíso antes de la caída de nuestros primeros padres. La perfecta obediencia a la ley de Dios y la perfecta justicia. Cuando yo veo esta frase, este trecho del espíritu de profecía, yo me alegro bastante, porque reconozco que en mí no hay perfección.
y en todos nosotros no existe perfección y perfecta justicia, lo cual nos hace dependientes. ¿Dependientes de quién? De nuestro Señor Jesucristo, porque Él sí tiene perfecta obediencia y perfecta justicia. Amén. Cuando, cuando nosotros veamos esta frase, este comentario en el camino a Cristo, realmente nos eleva, nos lleva a Cristo. Perfecta obediencia, perfecta justicia. Ese es el requisito, el requerimiento que Dios siempre ha pedido para la vida eterna. Pero muchos dirán, no, pero yo no tengo justicia y me voy a perder. No, no, aquí, señores, aquí nosotros no somos salvos por nosotros mismos. Aquí nosotros nos salvamos por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien nos lava, quien nos justifica, quien nos santifica. Cristo nos da su perfecta obediencia, su perfecta justicia, nos concede poder para obedecer en su nombre por medio de la fe. Amén. Si la vida eterna se concediera con alguna condición inferior a esta, peligraría la felicidad en todo el universo. Se le abriría la puerta al pecado con toda su secuela de dolor y miseria para siempre. Pecado es transgresión de la ley. En Salmo 119, 172 se dice, parafraseando un poco, dice, el hacer justicia es guardar los mandamientos. ¿Mm? ¿Guardarlo por qué? ¿Por nuestras propias fuerzas, por nuestros propios medios, por nuestras propias obras? No, por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hacer justicia es guardar los mandamientos. Salmo 119, 172. 172, ¿sí? Antes que Adán cayese, le era posible desarrollar un carácter justo, efectivamente, por la obediencia a la ley de Dios. Eso es antes del pecado, era antes del pecado, mas no lo hizo. Y por causa de su caída tenemos una naturaleza pecaminosa y no podemos hacernos justos a nosotros mismos. Recordemos, naturaleza caída pecaminosa no es igual a nacer pecador. Dios no crea pecadores. Nosotros heredamos por la genética una naturaleza caída, fraca, debilitada, como consecuencia del pecado. Pero no significa que el que nace ya es pecador. Sin embargo, tenemos que, eso sí, frisar, recalcar que es necesario Cristo, nuestro Señor Jesucristo. Yo no estoy diciendo que, no, porque no nacemos pecadores, no necesitamos de Cristo. Necesitamos de nuestro Señor Jesucristo, porque Él nos tiene que restaurar a la santidad original. Puesto que somos pecadores y malos, no podemos obedecer perfectamente una ley santa, una ley espiritual, efectivamente. No tenemos justicia propia con que cumplir lo que la ley de Dios exige. Por eso es que necesitamos de nuestro Señor y Salvador. Pero Cristo nos preparó una vía de escape. Vivió en esta tierra en medio de pruebas y tentaciones como las que nosotros tenemos que arrostrar. Sin embargo, su vida fue impecable. Murió por nosotros y ahora ofrece quitar nuestros pecados y vestirnos de qué? De su justicia. Si os entregáis a Él y le aceptáis como vuestro Salvador, por pecaminosa que haya sido vuestra vida, seréis contados entre los justos por consideración hacia Él. El carácter de Cristo reemplaza el vuestro y sois aceptados por Dios como si no hubierais pecado. Amén. Qué lindo, qué precioso es el mensaje de la palabra de Dios, el mensaje del espíritu de profecía, el don profético. Más aún, Cristo cambia el corazón y habita en él vuestro por la fe. Es decir, no solamente Cristo nos reconcilia, nos perdona, nos justifica, sino que nos concede poder, nos transforma. Nacemos como nuevas criaturas. Debéis mantener esta comunión con Cristo por la fe y la sumisión continua de vuestra voluntad a Él. Mientras lo hagáis, Él obrará en vosotros para que queráis y hagáis conforme a su beneplácito. Así podréis decir,
aquella vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gálatas 2:20. Así dijo el Señor Jesús a sus discípulos: no sois vosotros quienes habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Mateo 10:20. De modo que si Cristo obra en vosotros, manifestaréis el mismo Espíritu y haréis las mismas obras que Él, obras de justicia y obediencia. Camino a Cristo, página 63-64. Esto es justificación por la fe. Esto es la sangre de Cristo operando en nuestras vidas, limpiándonos, purificándonos, lavando nuestras vestiduras, colocándonos las vestiduras de nuestro Señor Jesucristo, vestiduras de santidad, de pureza. ¿Qué dice la palabra de Dios? Apocalipsis 21:27. No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. La palabra de Dios es clara: no entrará pecado ni pecadores a la patria celestial. El pecado tiene que ser erradicado de nuestras vidas. Es urgente, es necesario. No entrará nada manchado, ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira. Y algo importante, nuestros nombres tienen que permanecer en el libro de la vida del Cordero. Si hay pecados no confesados, tenemos la oportunidad hoy de entregarnos a nuestro Señor Jesucristo para que nos limpie, nos purifique de todo pecado. Un pecado no confesado ocasionará la ruina y perdición eterna. Pero qué difícil es la salvación si nosotros no confesamos nuestros pecados. Es perdición. La palabra de Dios es clara. Todos nuestros pecados tienen que ser confesados. Sí, pero si hay pecados que no me acuerdo, tenemos que entregarle de corazón a Dios esa preocupación. Señor, tráeme a memoria todos mis pecados que no te he confesado. Produce en mí verdadero arrepentimiento. Dame poder para vencer porque soy muy fraco, muy débil, muy defectuoso. Me ayuda, Señor. La promesa de Dios está hecha. Él no rechaza a todo aquel que se acerca con corazón contrito, humillado. Como dice la palabra de Dios en Juan 10, Juan 7:37, si no me equivoco, 7:32. El que viene a mí, no le echo fuera. Linda promesa, maravillosa. Entonces, para resumir nuestro estudio de hoy, que tenía por objetivo mostrar que no vamos a entrar al cielo, la salvación consiste en que debemos ser salvos del pecado. Ese es el trabajo, ese es el objetivo de Dios. Ese debe ser nuestro objetivo, libertarnos del pecado, ser salvos de nuestros pecados. Cristo vino para salvarnos del pecado. Aquellos que te ofrecen salvación sin obediencia, sin fidelidad a Dios, sin obediencia por la fe, me estoy refiriendo. Te están engañando, te están llevando a perdición. Existe un santuario en el cielo donde se está realizando una obra de juicio, de investigación, donde nuestros pecados tienen que ser colocados sobre el Cordero de Dios. Todos nuestros pecados confesados, pero también nuestros caracteres están siendo transformados por medio de la obediencia en la fe en Cristo, en su palabra. ¿Seremos salvos con pecados? Claro que no. Es la respuesta contundente. En Primera de Corintios 6, 9, 11, en forma resumida, encontramos este pasaje maravilloso. ¿Acaso ignoráis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Y algunos de vosotros eras así, pero ya habéis sido lavados,
ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. Amén. La palabra de Dios es clara. Tenemos un Señor y Salvador, nuestro Señor Jesucristo, que también es nuestro abogado, nuestro intercesor, nuestro juez también. Si queremos que nuestros nombres permanezcan en los registros del cielo, en el libro de la vida, y que todos los registros de nuestros pecados sean borrados, ya han sido perdonados, pero borrados para certificar delante de todo el universo que nuestra fe fue genuina, verdadera. Entonces tenemos que acercarnos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia a través de nuestro sumo sacerdote, nuestro Señor Jesucristo, quien murió en la cruz del Calvario, resucitó y hoy intercede, mediador, intercesor, sumo sacerdote en el santuario celestial, aquel verdadero tabernáculo que sirvió de modelo al tabernáculo aquí en la tierra. El pecado tiene que ser eliminado entonces de nuestras vidas. Claro que sí, pero con la ayuda, con el poder y la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a doblar nuestras rodillas para terminar con una oración, nuestro estudio. Todo fue siempre para honra y gloria de nuestro Dios Todopoderoso. Los que pudieran doblar sus rodillas, por favor, pueden acompañarnos aquí. Amén. Querido Dios y Padre que estás en los cielos, te damos gracias porque tu palabra nos muestra que el plan de salvación consiste en la eliminación de todos nuestros pecados a través de la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Nuestros pecados transferidos allá al santuario celestial tienen que ser erradicados, purificados. Nuestros caracteres tienen que ser purificados, santificados por medio de la sangre preciosa de nuestro Señor Jesús. Por eso ayúdanos a recordar cualquier pecado que no te hemos confesado y colocarlo sobre el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ayúdanos, Señor, a no esconderte nada y concédenos poder para obedecer, poder en la sangre y en los méritos de nuestro Señor Jesús por medio de la fe. Ayúdanos a ser ese pueblo que tú quieres que seamos, que llevemos el mensaje verdadero de justificación por la fe, el mensaje de los tres ángeles advirtiendo al mundo que su tiempo se acaba y que debemos guardar sus mandamientos, que debemos permanecer fieles para no recibir la marca de la bestia, para recibir el sello de Dios y proclamar con poder el último mensaje de advertencia al mundo, que perecen sus pecados. Ayúdanos a permanecer en ese pueblo, Señor, firmes, fieles a ti. Y ayuda a nuestra familia y amigos que aún no te conocen, que aún no conocen este mensaje, para que lo reciban de alguna forma a través de este canal en el YouTube, el Remanente Protestante y Reformador Mundial, y también a través de la página impresa, Señor. Acompáñanos con tu presencia en este santo sábado, hoy, mañana y siempre. Te lo pedimos en el nombre y por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. 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 Bueno, la gloria para Dios, hermano David. Muchas gracias por habernos deleitado esa noche con los temas